Bendiciones. Estamos aquí nuevamente a tratar esta sección relacionada a la comunión o a la oración que podemos tener con Cristo Jesús, que nos puede ayudar. Por lo cual el tema del día de hoy es orando en el Getsemaní. Ese será el tema que estaremos brindando para poder edificarnos a través de la palabra. Y por consecuencia vamos a orar para que el Señor nos ayude. Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, venimos hoy delante de ti para que tú vengas y nos fortalezcas, nos ayudes a entender y comprender tu palabra y podamos habitar confiadamente en ti. Te agradecemos y te pedimos que nos ayudes y nos sustentes en la verdad para poder glorificar y bendecir tu santo y bello nombre. A ti sea la gloria, la honra, el honor por y alabanza por los siglos de los siglos. Abre los ojos de nuestro entendimiento, ilumínalos y provéenos sabiduría y revelación como tú la conoces. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces, como mencionamos, tenemos lo relevante a orando en el Getsemaní. Esto es, creo yo, que es bastante importante lo que vamos a hablar el día de hoy y va relacionado a lo que Jesús hizo antes de ir a la cruz. Ya que recordemos de que la palabra nos enseña que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio de Jesucristo. Es decir, de que Jesucristo también siendo profeta, habla a las nuevas generaciones o a los ministros o a nosotros como creyentes a través de una forma profética, a través de la misma vida de Jesucristo. Entonces, a la hora de ver a Jesús, podemos nosotros aprender de lo que Dios nos quiere dar a entender o decir y por lo tanto también poder llevar a la práctica porque necesitamos ser imitadores de Jesucristo. Pablo dijo, imitando a mí así como yo imito a Cristo, pero no tanto en el sentido de que ver a Pablo, a ver cómo qué hizo Pablo, sino en el sentido de que miren, de esta manera estoy imitando a Cristo. Es decir, yo tengo que imitar a Pablo en la manera en la cual imita a Cristo. Entonces yo tengo que enfocarme. ¿De dónde lo pudo haber aprendido Pablo? Del mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo no hago nada de lo que vi hacer a mi padre y yo no digo nada de lo que no oí decir a mi padre. Es decir, que Jesús se enfocó en imitar a Dios Padre. Recordemos de que la palabra imitar también significa, o realmente en el griego hace referencia a seguir. Por lo cual, en este caso, tenemos que enfocarnos en lo que Jesús hizo en el Getsemaní. Entonces, veamos acá, iniciemos con el versículo que nos corresponde a leer, que es la base que vamos a tomar. Dice Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Muy bien. También vamos a leer este versículo. No, perdón. ¿Sí? Ok. No está bien. Va. Entonces, Marcos 14:32. Lo acabamos de leer, dice claramente, vino pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. Si nosotros observamos en la Biblia o tratamos de revisar, esta palabra Getsemaní solo aparece una sola vez, en el sentido de solo aparece aquí en Marcos y también aparece una sola vez en Mateo. No aparece en otros lugares, es decir, este lugar llamado Getsemaní solo aparece esa vez, es decir, solo aparece antes de ir a la cruz. Claramente, cuando uno revisa, por ejemplo, en el caso de Lucas, Lucas no hace referencia al Getsemaní, sino que Lucas hace referencia a los olivos, al monte de los olivos. Y si no estoy mal, Juan hace referencia a que fueron a un jardín. Pero eso tiene bastante importancia y también voy a leerlo en el libro de Lucas para también hacer referencia a esto. Dice el libro de Lucas, capítulo 22 del 39 al 41, versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. 41. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Muy bien, entonces vamos a regresar acá. Entonces si nos damos cuenta, Lucas habla del monte de los olivos, que regularmente cuando uno observa en la Biblia, Jesús era constante que él se iba al monte de los olivos. Es decir, cuando encontraban a Jesús orando o cuando decía que él bajó o que llamó a alguien,
pasaba mucho que él estaba en el Monte de los Olivos, él se apartaba al Monte de los Olivos. Ya como sabemos, a veces cuando se habla del olivo, se habla de lo que corresponde de donde se saca el aceite. Y regularmente él iba a orar ahí, es decir, su unción la recibía en la oración, en la comunión, en el Monte de los Olivos. Pero lo relevante o importante en este caso es de que el Getsemaní como tal tiene relevancia con el Monte de los Olivos, solo que creo que estaba al inicio, es decir, cuando iban a subir estaba en esa parte y no, por decirlo así, en la cima. ¿Y qué importancia tiene? La importancia está en de que, como se conoce que el Monte de los Olivos, pues habían olivos y había muchas de ese tipo de plantas, pero específicamente el Getsemaní, o en esa parte, se utilizaba para producir el aceite que se sacaban de los olivos. Es decir, que por ejemplo se agarraban, si no estoy mal, creo que le llaman aceitunas y con unas piedras grandes era que las oprimían, por así llamarlo, o las apresaban para que sacaran el aceite. Y el primer aceite, que estaba leyendo en un artículo, se dice que el primer aceite que se sacaba de eso se daba ya a los reyes, profetas, o lo cual se ungía a las personas. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿por qué Jesucristo tiene que ir al Getsemaní antes de ir a la cruz? Es decir, no se menciona que Jesucristo subió al Monte de los Olivos o a algún lugar, sino que específicamente al Getsemaní. Es decir, en otra parte de la Biblia no se menciona el Getsemaní más que el Monte de los Olivos como un aspecto general, pero específicamente en el sentido de ir a la cruz, sí se menciona que él específicamente va a un lugar llamado el Getsemaní, es decir, em, a este lugar donde se apresan las uvas. Y por esa razón vamos a leer acá el significado de la palabra Getsemaní para entender un poco más. Y dice de la siguiente manera, esto es del griego 1068, que es Getsemane, y dice que es de origen caldeo, compararlo con el H1660 y el H8081, que es del hebreo. Prensa de aceite, es decir, donde se prensa para generar el aceite. Getsemaní, huerto cerca de Jerusalén. Getsemaní. Y ahora vamos a ver las palabras del hebreo que nos indicaron. Y dice que es gat, probablemente del 8059, en el sentido de pisar uvas. Lagar o estanque para contener las uvas al pisarlas. Lagar. Entonces, si nos damos cuenta acá, habla de pisar algo o de machucar algo. Y la otra palabra, que es la 8081, que es shemen, que es del hebreo, que es del 8080, que dice que es grasa especialmente líquida como el olivo, a menudo perfumado, figurativamente riqueza. Aceite, bálsamo, fama, fértil, gordura, grueso, manjar, óleo, oliva, olivas, olivo, perfume. Ok. Entonces, como ya resaltamos, aquí una enseñanza muy bella de parte del Señor Jesús, porque nos habla de que si nosotros queremos ir a la cruz, primero tendríamos que ir al Getsemaní. Pero el Getsemaní no necesariamente es una oración en el sentido de que cuando Jesús dice que va al Getsemaní, específicamente Él va a orar. Es decir, Él no va necesariamente a danzar o a alabar, sino que específicamente Él va a orar. Pero también Él va con una actitud. Es decir, la actitud de Jesús era prácticamente poder entregar su voluntad al Padre. Sabiendo también Jesús de que el ir a la cruz no iba a ser cosa fácil, que el ir a la cruz no iba a ser como ir a un parque de diversión, sino que ir a la cruz iba a representar la manifestación de una salvación. Por lo cual Él necesitaba, por así decirlo, de recibir la unción o recibir el poder de parte de Dios para estar preparado para el sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, era una labor que tenía que hacer. Y claramente cuando uno observa el camino hacia la cruz, está manifestado en ungimientos, porque previo también a Jesús entrar en esta parte de este, o por así llamarlo, ser ungido en el Getsemaní para estar preparado para lo que va a suceder, también le hace un ungimiento de su cuerpo, es decir, como su cuerpo no iba a estar de alguna manera ungido para lo que se hacían cuando alguien se moría, por ejemplo, lo ungían o le ponían ciertos aromas para estar preparado para su sepultura, para ser sepultado, ¿verdad? Entonces, como con Jesús no hubo tiempo por eso, es decir, cuando Jesús, después que termina el sábado, el Shabbat, vino María con perfumes y otros tipos de cuestiones para ungir el cuerpo de Jesús,
pues cuando ellos van, encuentran de que ya no está el cuerpo. Entonces querían ungir a Jesús, pero Jesús ya no estaba. Entonces, pero ese ungimiento de alguna manera se hizo previo a que él fuera sepultado. Por eso Jesús menciona en ese pasaje, dice, dejadla, cuando la mujer derrama sus lágrimas y le unge un perfume en su cabeza. Dijo, es lo que sucede que ella me está ungiendo para mi sepultura, es decir, en el sentido de que yo voy a ser crucificado y voy a morir. Entonces ella proféticamente está anunciando que yo voy a morir, que estoy siendo ungido por causa de mi sepultura. Entonces Jesús ya sabía que iba a ir a la cruz. Jesús ya sabía ciertas manifestaciones que iban a venir y él por consecuencia tenía tristeza o dolor o angustia o una manifestación de guerra espiritual muy grande y sabía de que lo que le esperaba era la cruz. Es decir, que la única manera de poder soportar la prueba, soportar la angustia, la ansiedad, el dolor, todo ese tipo de situaciones tenían que lograrse en el Getsemaní. Por eso que no fue a otro lugar, no fue al Monte de la Transfiguración, no fue a específicamente subir hasta el Monte de los Olivos o en alguna otra área que él tal vez, por ejemplo, se hubiera apartado a orar acerca del mar, sino que específicamente tenía que estar en el Getsemaní. Pero en el Getsemaní no pide el carro, no pide el, eh, por así llamarlo, para la empresa o para la universidad, sino que específicamente él pide hacer la voluntad del Padre para poder ser fortalecido y cumplirla. Y vamos por eso, para entender un poco más de lo que sucede en el Getsemaní, vamos a leerlo. Aquí en estos Marcos, también aparece en Mateo, yo lo coloqué en Marcos del 32 al 42, dice de la siguiente manera, el 32. Vinieron pues a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro. 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a interceder y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. 36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 37. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 39. Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras. 40. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. 42. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Ok, vamos a regresar acá. Ok, entonces si nos damos cuenta en esta situación, vemos cómo Jesús se está preparando para ser crucificado. Recordemos de que a veces nosotros somos personas de que a veces no estamos muy atentos, estamos muy metidos en situaciones del mundo y realmente no estamos buscando ser crucificados. Estamos buscando ciertas situaciones o nos vienen ciertos problemas y cuando vienen esos problemas nos sentimos angustiados y vamos a orar. Pero lo que está haciendo referencia a Jesús es que Él se está preparando para las cosas que han de venir. Nosotros a veces no nos preparamos para las cosas que vienen. Las cosas nos caen encima y nosotros tenemos problemas. En este caso, Dios o Jesús llama a Pedro, Jacobo y Juan para que oren. ¿Por qué? Porque por así llamarlo, la guerra espiritual o en la manifestación de Jesús yendo a la cruz también iba a caer sobre ellos, no solo sobre Pedro, Jacobo y Juan, también sobre los demás discípulos. Y por eso le dicen, oren para no caer en tentación. Van a venir problemas, lo estoy interpretando ahorita, ¿no? Van a venir problemas a causa de que voy a la cruz. Ustedes les va a caer también esta guerra. Si ustedes no oran, no van a poder soportar las situaciones que van a venir. Entonces ellos hicieron o trataron de orar, pero claramente no pudieron soportar las cosas, porque luego cuando se manifiesta que Jesús fue capturado y llevado a la cruz,
pues Pedro le niega 3 veces. También pues Judas va y se ahorca. Y pasan muchas cosas, inclusive algunos ya estaban como dispuestos a abandonar las cosas porque Jesús había muerto. Entonces nosotros esperamos a que las cosas nos caigan encima, esperamos a que las cosas nos afecten para ir a orar, pero realmente ese no debería ser el motivo. En pocas palabras, nosotros no oramos en el Getsemaní, porque el Getsemaní es el, la necesidad de prepararnos o la dimensión para prepararnos para poder ir a la cruz. Pero a veces nosotros no oramos en el Getsemaní, estamos orando en otros lugares, estamos pidiendo por deseos, por carnalidades, por vanidades, estamos pidiendo muchas cosas, pero no estamos preparándonos para ir a la cruz, es decir, no estamos orando en el Getsemaní. Y cuando ya nos caen los problemas, vamos a orar para decirle al Señor que lo arregle, vamos a orar para que el Señor haga las cosas, pero de igual manera eso no es orar en el Getsemaní. Es decir, que Jesús nos ha pedido las siguientes cosas y nos ha dicho que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero nosotros no vamos a poder tomar nuestra cruz y seguir a Jesús si primero no hacemos lo que Él hizo, es decir, orar en el Getsemaní. Porque la oración en el Getsemaní es el lugar donde entregamos y rendimos la voluntad, porque recordemos que cuando Jesús está orando, Él claramente dice, tú Padre puedes hacer cualquier cosa. Pasa de mí esta copa, es decir, yo no quiero beber esta copa, es decir, porque esta copa va a provocar cosas. Y en este caso lo quiero aclarar, y ya hemos hablado también de esto en otras ocasiones, de que el hecho de que Jesús fuera a la cruz, Él no era tanto que tuviera el miedo, tal vez que lo golpearan, que lo hicieran sangrar o que lo crucificaran, tal vez. Y no estoy menospreciando lo que Jesús hizo. Recordemos de que la mentalidad de Jesús no es nuestra mentalidad. El enfoque de Jesús, nosotros como somos personas muy carnales y a veces también muy humanas, tenemos temores a los peligros que pueden venir sobre nuestro cuerpo, que si nos golpean, que si nos roban y demás. Pero realmente el sentido, y que tenemos que recordarlo siempre, el hecho de que Jesús fuera a la cruz no era tanto el temor de ser golpeado, sino que el hecho de ser apartado de Dios. Recordemos de que Jesús vino a pagar por todos nuestros pecados y Él nos iba a sustituir, es decir, de que la condenación que nosotros, aquel que no cree en Jesús le espera, es decir, que todo aquel que nace y está dispuesto en esta condenación, lo que va a pasar es de que Él cuando muere, lo que va a percibir y sentir es una separación realmente de Dios, completa. Aquí en esta tierra se da la oportunidad, por así llamarlo, de que uno entre en reconciliación con Él y entre en una conexión con Él. Entonces uno todavía tiene manifestaciones, inclusive el Espíritu Santo está en la tierra como una luz y también ministrando y hablándole a las personas y tratando de convencerlas a través de diferentes maneras. Es decir, que todavía acá en la tierra hay manifestaciones de Dios a nivel global. Pero si alguien muere, automáticamente hay un desprendimiento completo de esta dimensión temporal, llamémosla, y entra en un lapso de condenación diferente donde ya no hay absolutamente nada de parte de Dios más que solo la manifestación pura de las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? Si Jesús moría, como Él nos tenía que sustituir en todas nuestras etapas, en el sentido de que Él tenía que entrar en todas las manifestaciones que uno tenía que manifestar en el lado de condenaciones y demás, para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque Él tenía que pagar todas las cosas. Por eso que vemos a un Jesús que se hace hombre, un Jesús que predica, tiene padecimientos, porque sabe que padece cada quien. Y cuando iba a la cruz, cierto que iba a tener golpes, iba a tener tal vez insultos, que personas tal vez blasfemaran su nombre, inclusive hay personas que hacen chiste actualmente de la cruz y otras situaciones, pero el punto era de que él iba a tener un desprendimiento, por así decirlo, de lo que podía ser la comunión con el Padre. Por eso dice, ¿por qué me has abandonado? Porque él ya tenía pecado y tal vez un segundo de separación o un milisegundo de separación con Dios Padre ya era en sí mismo una condenación. Entonces él creo yo que no tenía tanto el hecho del temor de ser golpeado, sino que tal vez era mayormente la manifestación de tal vez no cumplir la voluntad del Padre o la manifestación de una separación. Por eso que la condenación o por el hecho de rechazar a Jesús es algo tan grande porque
Él tuvo que tener una separación con Dios Padre. Y lógicamente Dios, recordemos de que tampoco maneja el tiempo así como nosotros, ¿verdad? Él siempre ha estado con Dios Padre, siempre ha tenido una conexión. Y solo el hecho de una separación ya involucraría pues de desprenderse de algo de lo cual él ama, aunque puede haber sido segundos, por así llamarlo. Entonces Jesús tenía muchas situaciones dentro de su ser con cosas que nosotros no sabemos, porque nosotros vemos pues la imagen en la palabra o en películas de su cuerpo golpeado y ensangrentado. Pero la carga espiritual que él pudo haber llevado en ese momento no la podemos experimentar nosotros, no podemos tener una noción inclusive de los golpes. Porque las personas que tal vez ya han caminado en el Evangelio o personas que tal vez ya viven ciertas manifestaciones espirituales saben lo que es de alguna manera llevar la carga de otras personas. Cuando uno predica o cuando uno habla con personas a veces que tienen aflicciones o dificultades, cuando uno habla con ellas a veces la carga le cae a uno encima. Y uno a veces se siente cansado, inclusive uno comienza a sentir la aflicción y nosotros comenzamos a llevar, por así decirlo, la carga de esa persona, de solo una persona, y uno se siente afligido, angustiado, inclusive uno a veces pues muy cansado, y hay personas que hasta paran enfermas a causa de la carga de una sola persona. Y recordemos que Jesús llevó la carga de miles de millones de personas, de toda la humanidad, presentes, pasadas y futuras. Entonces, ¿qué tanta manifestación pudo haber de la angustia, la soledad y otras cosas que él podía llevar, aparte de los golpes físicos y aparte de las otras cosas que hemos mencionado? Entonces, basado en el conocimiento que Jesús tenía y la manifestación, vio la cuestión que era demasiado difícil de sobrellevar y por eso le dice al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y él lo que quiere hacer también es poder rendir su voluntad, porque dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía el precio, por así llamarlo, de lo que iba a corresponder cumplir con el sacrificio de la cruz. Pero también sabía de que para poder lograrlo tenía que ir al Getsemaní. Por eso ellos se disponen de poder ir al Getsemaní. ¿Para qué? Para que él pueda rendir su voluntad. ¿Y qué más pasa? Como ya mencionamos, de que en esos lugares se agarraban las aceitunas o otro tipo de cuestiones para poder aplastarla y sacar de ahí el aceite. ¿Para qué? Para poder cumplir con la función que nos corresponde, en este caso Jesús, con el hecho de ir a la cruz. En nuestro caso en particular, si nosotros queremos poder llevar a cabo el hecho de ser crucificados, tenemos que abocarnos al Getsemaní, es decir, tenemos que ir a orar a la manera que Jesús oró, entendiendo de que tenemos que ir a la cruz y el ir a la cruz significaría prácticamente desprendernos de muchas cosas de lo que amamos. En este sentido, pues Jesús que iba a desprender de algo, de alguna comunión o alguna situación con Dios Padre, por hecho de que el pecado iba a estar en él, no que él pecara, sino que el pecado iba a morar en él, es decir, en su cuerpo. Por eso dice la palabra en el libro en lo que corresponde al Pentateuco, de que al cordero o al carnero que se iba a ofrecer se le ponían las manos y todo el pecado se transfería de la persona al cordero o al carnero. Entonces en Jesús también iba a caer todo ese pecado. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer en este caso? O lo que Jesús nos enseña. Él se desprende de todo para poder ir a la cruz. También sabemos de que el ir a la cruz las personas lo pueden traicionar o abandonar, como en este caso Pedro y los demás apóstoles nomás agarraron a Jesús, corrieron y lo dejaron ahí a Jesús. Y muchas manifestaciones que la cruz va a traer. Y por eso que hay personas cuando comienzan a buscar a Dios ya no tienen amigos o tal vez la familia los abandona o los comienzan a insultar o no sé qué tantas experiencias cada quien puede vivir que Jesús vivió. Pero la única manera de poder prepararnos para todo esas, ya sea abandonos, ya sea insultos, ya sea blasfemias, ataques, inclusive también persecuciones, porque claramente tal vez aquí en Guatemala no hay tal vez una persecución física, pero en otros países que tal vez son de índole islámico, tal vez sí los persiguen, los golpean, inclusive creo que en México, si no estoy mal, también hacen persecución de cristianos como en Colombia. Entonces, ellos están sufriendo una persecución a causa de la cruz, pero todo lo vamos a poder soportar si vamos a orar al Getsemaní. No en el sentido de, Señor, uno va a orar así como que ora, Señor, pues vivo por el teléfono para poder pagar la luz o para poder pagar las cosas del banco, o Señor, ayúdame
en mi trabajo, sino en el sentido, mira, Señor, vengo hoy a rendir mi voluntad porque sé que lo que quiero y lo que me espera para manifestar una salvación, una gloria es ir hacia la cruz. Entonces uno va al Getsemaní para poder prepararse para ir a la cruz. Y el Getsemaní involucra rendir toda la voluntad a Dios. Saber que, inclusive, lógicamente, a veces tal vez separarse uno de amigos o saber que amigos lo pueden abandonar o algún otro tipo de manifestaciones como la familia, eso puede doler, puede claramente uno angustiarse y uno decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque pues me van a dejar abandonado. Pero si uno lo rinde en el Getsemaní, decir, uno le dice al Señor, mira, está bien, yo estoy dispuesto, que inclusive pues amigos míos o personas del ministerio o otro tipo de ministros me van a hacer daño, porque eso va a pasar. Es decir, uno, cuando una persona tal vez más se expone al dominio público o si uno se vuelve más público, más críticas van a venir en contra de uno. Y eso claramente lo deja ver, pues, toda la situación tanto escrita como lo que uno vive día tras día. Cuando uno tal vez no es, puede ser muy conocido, pues no, tal vez solo lo critican los que apenas lo ven, sino que ahorita ya está expuesto a una esfera global donde ya estarán criticándolo muchas personas. Tú no sabes que eso va a ser doloroso. El hecho de que uno va a continuar predicando en el Evangelio, las personas no, tal vez van a querer recibir, van a agarrar malas enseñanzas o van a alegarnos o van a criticarnos, van a juzgarnos, van a blasfemar o van a hacer tanta cosa en contra de nosotros y eso va a doler. Si a veces duele, tal vez que uno predique y las personas tal vez no escuchen o ignoran o menosprecian con una persona, ya no digamos con un gran grupo de personas, aparte de las maldades que son ejecutadas por ellos. Entonces a veces uno cuando asimila eso, lo único que hace uno es ir llegar con el Señor a llorar y decirle, mira Señor, aquí lo rindo y todo, pues o sea, está bien, estoy dispuesto y sé que me van a seguir criticando, pero te entrego hoy mi voluntad. No quisiera que eso pasase, pero va a pasar. Ayúdame a soportar cuando yo vaya hacia la cruz, hacia ser crucificado. Recordemos de que cuando Jesús fue crucificado, él tenía el poder, como él mismo dijo, de llamar una legión de ángeles y que esos ángeles, pues, perdón, 12 legiones de ángeles y que esos ángeles, pues, hicieran, destrozaran tal vez el mundo entero. Si con un ángel, provocó pues, creo que si no estoy mal, había un ejército que un solo ángel hizo destrozos. Yo no digamos 12 legiones de ángeles. A lo que quiero dar a entender con esto es, el enfoque principal que Dios nos ha dado es ir hacia la cruz. Pero si no hay un Getsemaní, no podemos prepararnos para ir hacia la cruz. El Getsemaní, orar en el Getsemaní no implica orar por lo que yo quiera, no implica orar si yo quiero una casa o un terreno, o orar en el sentido de Señor, te pido que me ayudes a sacar buenas notas, sino que implica, Señor, rindo mi voluntad, sé que va a venir cosas dolorosas, sé que me van a abandonar, sé que me van a traicionar, sé que no me queda otra, inclusive tal vez que me pueda despreciar mi propia familia, que tal vez no me van a entender, que tal vez esto y que tal vez lo otro, y exponer todo el problema que puede pasar porque lo estamos viendo, porque Jesucristo claramente sabía, no solo por lo escrito, sino que también tal vez por visiones proféticas o por otras cosas que él vivió, porque no sabemos todo lo que vivió Jesús, pero en experiencia personal, por ejemplo, en mi caso, ya hay cosas que ya me han dicho que van a pasar. Entonces, no solo porque está escrito, sino que tal vez ya la vio uno manifestada, es decir, en sueño o en visión. Y uno dice, bueno, me voy a enfrentar a esto que está acá. O sea, es algo inevitable, no solo porque está escrito, sino porque ahora lo estoy viendo. Estoy viendo la manifestación personal de lo que me va a pasar a causa de mi búsqueda en Cristo Jesús. Y pues uno ya va específicamente a prepararse, es decir, ya va a orar al Getsemaní. Señor, ayúdame, le rindo hoy mi voluntad, te entrego mi voluntad. Tal vez no quisiera por lo que me van a hacer, por lo que van a decir de mí, por lo X o Y situación, pero aquí está mi voluntad, hoy te la entrego en este mi Getsemaní. Y en ese momento Dios nos prepara, es decir, Dios tal vez como dice la misma presión espiritual, como en este caso se hace relación de la prensa del aceite, en el sentido de me están sacando el aceite de la unción para que yo pueda soportar y sobrellevar todo lo que ha de acontecer sobre mi vida. En el sentido de
que voy a comenzar ahorita a ir hacia la cruz. Entonces en el camino de la cruz va a haber muchas personas que van a hacer muchas cosas en contra de mí. Pero la ventaja de ser crucificado juntamente con Cristo es de que también va a traer a sí mismo la salvación. No que nosotros vamos a ser salvadores, porque Salvador solo hay uno, que es Jesús. Estoy hablando en el sentido de que nosotros vamos a poder predicar un mensaje de la cruz vivo, un mensaje del Cristo crucificado realmente manifestado en nosotros, como dijo el apóstol Pablo, porque estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero para poder llegar a ser crucificado con Cristo, también tenemos que vivir nuestros Getsemaní, ¿verdad? Y esto no estamos hablando de que va a ser una vez a la semana o que va a ser una vez, como por decirlo, cada 20 años, sino que estamos hablando de que si todos los días vamos a la cruz, deberíamos tener todos los días un Getsemaní. En el sentido de, Señor, aquí rindo mi voluntad, Señor, te pido, Señor, está bien, pues pueden pasar muchas cosas, pero aquí estoy para ser fortalecido. Recordemos de que Jesús, después de haber orado en el Getsemaní, también él, pues, él dice que es fortalecido por un ángel luego de que él entrega su voluntad. ¿Por qué lo van a fortalecer? Porque va a haber una situación difícil que él va a combatir. Entonces, a veces nosotros, y eso me ha pasado a mí claramente, de que hay momentos en el día que van a venir cosas muy difíciles y a veces uno cuando se levanta en la mañana dice, ya voy tarde, ¿va?". Y uno dice, no voy a orar, entonces uno viene y hace cosas. Cuando pasan el día es muy complicado, muy difícil y uno termina tal vez pecando en el sentido que tal vez uno termina insultando a alguien o ofendiendo a alguien o tomando unas malas acciones o malas actitudes a causa de las manifestaciones de la cruz. Es decir, la cruz va a venir porque ya está uno día tras día. El problema es no estar preparados para tomar esa cruz. En este caso, si uno se levanta de mañana y en esa mañana uno comienza a orar o comienza a entregar al Señor todos, uno rinde su voluntad, uno ya podría poder soportar y poder sobrellevar todo lo que el día nos acontece. Y claramente no está diciendo Dios que nos va a quitar el problema va a estar ahí, por eso dice la Biblia, lleva tú esta cruz, es decir, los ataques van a venir, los golpes van a venir, los insultos van a venir, las traiciones, los abandonos, la falta de entendimiento, etcétera, todo eso en contra de nosotros va a venir. Pero si no vamos al Getsemaní, no vamos a estar preparados para lo que ha de venir. Es decir, una cruz sin Getsemaní es un gran problema en el cual nosotros humanamente no lo vamos a poder sobrellevar. Necesitamos el Getsemaní para poder ir a la cruz. Si no hay Getsemaní, puede que haya cruz, pero nos va a costar mucho porque no tenemos la unción, no tenemos la fortaleza para poder soportar nuestro día tras día, porque cada día tenemos que tomar nuestra cruz e ir hacia adelante. Entonces, busquemos nosotros ser imitadores de Cristo. Y así como Jesús fue a este Getsemaní, a pesar de que hubieran dolencias, a pesar de que hubieran tristezas, pero nos va a servir de ayudar. Claramente, también nosotros, si tenemos a personas cercanas a nosotros, podemos pedirle que nos ayuden. Porque es lógico, es muy común de que pueden haber lapsos más difíciles que otros. Es decir, hay momentos en que uno tal vez le va bien en el sentido de muchas manifestaciones y que siempre hay problemas, pero puede ser que haya momentos mucho más difíciles que otros. Es decir, muchas más pesos o dolencias que en otros aspectos puede haber. Y también podemos apoyarnos de personas que nos apoyen. Por eso Jesús se ve por así llamarlo, por primera vez que Él pide apoyo en oración. No sé, no recuerdo, o yo no recuerdo haber visto que Él en otra escena o en otra situación Él pida que oren por Él. Específicamente aquí, regularmente cuando se llama Pedro, Jacobo y Juan, le dice Pedro, Jacobo y Juan, vengan y resucita a alguien. Pedro, Jacobo y Juan, vengan y sana a alguien. Pedro, Jacobo y Juan, venga y tal vez libera a alguien. Pedro, Jacobo y Juan y hay una transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan y hay una manifestación. Pero en este caso, venga Pedro, Jacobo y Juan y dice que en el momento que los llama, Jesús se comienza a manifestar. Es decir, ¿en qué sentido? De que tal vez habían visto siempre a Jesús alegre, siempre a Jesús tal vez ahí inclusive enojado en ciertos momentos, pero en este caso en particular vieron a Jesús angustiado, vieron a Jesús con una tristeza y les dijo, por favor yo les pido que oren por mí. ¿Por qué? Porque él estaba viendo un Getsemaní.
¿Qué quiero entender con esto? Que pueden venir personas a decirnos a nosotros, mira, yo necesito que ores por mí. Y lo que nos pueden estar anunciando al decir, mire, oren por mí, es porque Él está viviendo su Getsemaní. Es decir, él necesita ir a la cruz. Él necesita ser transformado. Él necesita que su hombre viejo muera. Pero están viviendo un Getsemaní, están viviendo una angustia, un dolor, una tristeza. Y nos están pidiendo a nosotros que los apoyemos para que oremos por ellos, para que ellos puedan lograr recibir esa fortaleza y por lo tanto ser crucificados juntamente con Cristo. Puede ser que a veces nosotros no le pongamos mucha atención porque digamos, nos está pidiendo que ore por Él, ¿verdad? Sin entender que en ese momento no nos está pidiendo que oremos porque quiere comprar una casa o porque, ay, mira que hay una tentación o porque, mira, me toca que mañana predicar, sino que su momento es tan difícil, tan doloroso, tan angustiado se puede sentir. Y el hecho que Él nos diga, mira, necesito que ores por mí, no necesariamente nos va a contar, ¿verdad? Porque tampoco nosotros tenemos que estar en eso de a ver qué te pasó, ¿verdad? Sino que uno tiene que ser entendido y cuando uno escuche que nos diga, mira, yo necesito que ores por mí, uno puede entender y decir, bueno, Él puede ser que me esté pidiendo que ore porque Él está viviendo un Getsemaní, está en ese momento de estoy angustiado, estoy triste, quiero rendir mi voluntad, quiero entregársela al Señor. Y está esa pelea, como Jesús tuvo esa pelea en el Getsemaní, ¿para qué? Para poder ir a la cruz. Y nosotros no tenemos que necesariamente buscar ignorar las palabras, inclusive nosotros deberíamos esforzarnos de alguna manera en también orar como Él está orando, en el sentido de, cuando vemos a Jesús que ora, no vemos de que los apóstoles están orando de la misma manera. Es decir, que ellos vinieron y medio oraron y se quedaron bien dormidos. Dice que a causa de la tristeza de Jesús. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que nosotros deberíamos ser más conscientes del dolor que alguien más puede estar viviendo y decirle al Señor Jesús, mira, ayúdame para comprender el dolor de esta persona y poder apoyarle en oración de mejor manera porque él está viviendo un Getsemaní. Y también ¿por qué? Porque recordemos de que cuando hay una guerra espiritual o hay una situación que puede caer sobre una persona, también eso afecta a muchas personas por la cobertura o por las conexiones espirituales. Entonces, eso que Él me está pidiendo también, el Señor me está diciendo, mira, sobre ti también va a llegar esta prueba o sobre ti también va a llegar esta situación. Así que ora para no caer en tentación. ¿Por qué? Porque uno podría de alguna manera tal vez traicionar o abandonar o hacer algo en contra de esta persona. Alguien dirá, es que yo nunca haría eso. Pero también lo dijo y terminó negando a Jesús 3 veces. Y claramente Jesús le dice, oren para no caer en tentación. Y cuando Dios o Jesús le dice, ¿por qué dormís? ¿Acaso no pudiste orar aunque sea una hora? Específicamente Jesús no se fue a hablar a los tres directamente, sino que se fue directamente a Pedro. Pedro, ¿acaso no habéis podido orar aunque sea una hora? Es decir, Pedro, si tú sigues así, si tú no te pones a orar, si tú no te pones las pilas, me vas a negar. Pero Pedro claramente no lo asimiló y terminó pecando. Entonces aquí quiero entender de que nosotros en el círculo que tenemos, y cuando alguien puede manifestar esta situación de un Getsemaní y que él esté orando o dispone su corazón para ir a esta dimensión Getsemaní, si nosotros que estamos en ese círculo o en esa cercanía o en esa conexión espiritual, no oramos también nosotros para prepararnos a causa de su Getsemaní, el problema está que nosotros vamos a ser un obstáculo más que una ayuda. ¿Por qué? Porque ya mencionamos, Pedro abandona, los demás apóstoles también fueron dispersos, negaron, inclusive no pudieron estar en la cercanía juntamente con Jesús. El único que tal vez llegó a la medio cercanía fue Juan, pero de lejos, ¿verdad? De ahí su única tal vez cercanía a Jesús fue con centuriones y con otro tipo de personas. Pero por esa razón nosotros debemos entender y decirle al Señor, mira Señor, ¿quién de los que están a mi alrededor están viviendo una dimensión Getsemaní en sus oraciones? ¿Verdad? ¿Para qué? Para nosotros poder ser de ayuda y que también nosotros después no seamos aquellos que también abandonen o descuiden o algún otro tipo de cosas con estos hermanos. ¿Por qué? Porque uno también no quisiera que le hicieran eso con uno. Y también pues como somos hermanos en Cristo deberíamos apoyarnos. Y la ventaja de esto es de que si nosotros le ayudamos a ellos en sus oraciones, en su Getsemaní,
ellos van a poder ser crucificados con Cristo. Vamos a poder ver una dimensión en ellos nueva de un Cristo crucificado en ellos, porque pudimos apoyarlo en su Getsemaní, pudimos ayudarlo para que él pudiera rendir su voluntad a Dios, para que él pudiera entregar su vida a Dios, para que él pudiera ser fortalecido para ser encaminado y ser crucificado y ya no ver necesariamente a esta persona, sino ver a Cristo en esta persona en su plenitud, que es realmente lo que quisiéramos todos ver en las personas, a Cristo en ellos plenamente. Pero para poder lograr eso es necesario el Getsemaní. Por eso el tema que coloqué el día de hoy se llama orando en el Getsemaní. No en el sentido de que de Jesús como estaba orando en el Getsemaní, sino que nosotros debemos orar en el Getsemaní. Lógicamente, como ya mencionamos, el Getsemaní es parte del Monte de los Olivos. Jesús constantemente iba al Monte de los Olivos, pero hasta este punto se menciona que él fue al Getsemaní. Por esta razón es de que nosotros debemos cambiar nuestra manera, porque tal vez nosotros no estamos orando en el Getsemaní. Es decir, no estamos rindiendo nuestra voluntad, no estamos viendo las cosas que han de venir, no estamos atentos que necesitamos orar para ser crucificados, no estamos atentos a estar orando para poder ser crucificados juntamente con Cristo, sino que lo que estamos haciendo son berrinches, pidiendo carnalidades, orando por un montón de cosas tal vez innecesarias, orando porque creemos muy espirituales y según nosotros, según la dirección del Espíritu. Pero en nuestras oraciones no estamos teniendo un Getsemaní, que es necesario ¿para qué? Para prepararnos para ser crucificados juntamente con Cristo. Por lo cual vamos a orar para poder decirle al Señor Jesús que nos ayude para que nosotros podamos adentrarnos en el Getsemaní. Puede ser que sí, que estemos, como alguien dirá, pues imitando a Jesús, de estar orando en el Monte de los Olivos y pasar tal vez toda la noche orando y recibiendo la unción de Dios. Pero también necesitamos rendir completamente nuestra voluntad y ser crucificados juntamente con Dios. Es decir, siempre en el Monte de los Olivos, pero ahora en el Getsemaní específicamente, para poder ser crucificados juntamente con Cristo y estar preparados para esa crucifixión juntamente con Cristo. Por lo cual nuestras oraciones van a cambiar y nuestra oración va a decir: Señor, te entrego mi voluntad, Señor, te pido que me ayudes a saber cómo resistir al diablo cuando me traicionen o cuando me abandonen o cuando me rechacen o cuando me insulten o cuando me hagan cualquier tipo de situaciones en mi vida, porque entonces yo podré sobrellevar todas las cosas en Cristo Jesús. Así que vamos a orar por él, para que sea el Dios de nuestra salvación que nos ayude. Uno, para que nosotros podamos orar en el Getsemaní. Y dos, para que nosotros también podamos ayudar a otras personas que estén orando en el Getsemaní y necesiten de esta intercesión para que ellos puedan ser crucificados juntamente, pero para que ellos sean preparados para rendir su voluntad y que así mismo puedan tomar su cruz y seguir a Jesucristo. Pero debemos entrar, por así llamarlo, como se conoce, en esta empatía de, él me pidió que orara por él, está bueno orar por él. No, sino que él me pidió que orara. Puede ser que él esté viviendo un Getsemaní. Voy a dedicarme de una mejor manera a orar por él. Aunque sea una hora, diría, como dijo Jesús acá, en el sentido de que ellos no pudieron orar más. Si hubieran orado más, tal vez otra situación se hubiera manifestado con relación a las manifestaciones que hubo tanto en Pedro como en los demás apóstoles. Y pues realmente no sabemos qué pudo haber pasado en toda índole, pero mayormente con ellos, ¿verdad? Recordemos que Pedro niega a Jesús. Entonces vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude para pasar nuestro Getsemaní bien y que pues también podamos orar en esta dimensión para preparar nuestro corazón para ir a ser crucificados, pero también saber cómo interceder por aquellos que también están en su Getsemaní o que están orando en el Getsemaní, ¿verdad? Dispuestos a querer ser crucificados, pero no han podido del todo rendir su voluntad y por eso nos están pidiendo ayuda para poder que ellos puedan ser capaces de rendir su voluntad, ser fortalecidos y continuar las batallas que son diarias. No estamos hablando de que, bueno, aquí como cada domingo del culto, entonces cada domingo es su situación, ¿verdad? Sino que estamos hablando de diariamente. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, diariamente tome su cruz y sígame. Recordemos de que cuando se manifiestan esas situaciones del Getsemaní y otros puntos, esto fue en las madrugadas, no fue necesariamente a las 8 de la noche, sino que todo eso recurrió en las madrugadas, inclusive cuando Jesús lo juzgan, etcétera, se manifestó en estos tiempos hasta pues ya sus
su crucifixión, si no estoy mal, a las 3 de la tarde. Pero hubieron varias cosas que pasaron prácticamente de noche, noche madrugada, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Amado Padre y Pastor, venimos delante de ti para entregar nuestra voluntad a ti, para entregar nuestro corazón a ti, para dedicarnos a ti. Queremos orar en el Getsemaní, en el sentido de entregar nuestra voluntad, rendir nuestra voluntad, aunque sepamos que van a venir cosas en contra de nosotros, abandonos, traiciones, insultos, eh, cualquier tipo de situaciones, inclusive abandonar padre y madre o casa o cualquier otro tipo de situación. Y tal vez nos va a tocar derramar nuestro corazón delante de ti, pero la idea es poder derramar nuestro corazón para entregar nuestra voluntad a ti, para poder ir a la cruz, porque es necesario ser crucificado juntamente contigo. Pero asimismo, Padre, ayúdanos también a nosotros a observar o que tú nos reveles o nos muestres si hay personas alrededor nuestra que están viviendo sus Getsemaní y que nos han pedido que oremos por ellos y tal vez nosotros no le hemos puesto mucha atención o tal vez nosotros no hemos entendido que tal vez están viviendo un Getsemaní y es necesario que oremos para que en intercesión, para que ellos puedan también, Señor Jesús, pues entregar su voluntad y poder ir a la cruz. Y que nosotros también no seamos piedra de tropiezo o de aquellos que puedan abandonarlos o traicionarlos o hacer otro tipo de cosas, más bien ser personas que puedan ser firmes de apoyo en tu constancia y en tu fortaleza. Te agradecemos, amado Padre. Entregamos este tiempo para alabanza a la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito seas eternamente y para siempre. Amén y amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre y Pastor, Dios y Salvador, venimos entregando hoy nuestra voluntad a ti, para que tú seas glorificado, honrado y alabado, y para que tu nombre sea ensalzado por los siglos. Queremos hoy reconocer a Jesús como Señor y Salvador, reconociendo que hemos pecado delante de ti, delante de Jesús, y queremos hoy arrepentirnos de todo pecado y declaramos de que Jesús es nuestro Señor y Salvador y que a causa de eso ahora somos tus hijos y tus siervos y queremos dedicar nuestra vida a ti y que también sabemos de que tú obrarás maravillas y también pedimos la restauración de nuestra casa y de todo lo que nos rodea en Cristo Jesús. A ti te lo pedimos, amado Padre, a ti la gloria, a ti la honra, el honor, el poder y alabanza por los siglos de los siglos, Creador y Salvador. Te bendecimos eternamente y para siempre. Amén.